Hola y bienvenidos a esta actividad de visualización y revisión de los resultados de un modelo unidimensional. En esta clase vamos a ver las diferentes opciones de visualización de los resultados de un modelo 1D, incluyendo tablas y visualizaciones gráficas. Y también vamos a ver al final los errores, avisos y notas comunes que pueden aparecer con los resultados de las simulaciones. Una vez que hemos ejecutado una simulación de flujo permanente o no permanente, cualquier usuario o el usuario puede iniciar a ver los datos de salida o resultados. Los podemos ver de forma gráfica o a través de tablas y podemos ver secciones transversales, perfiles, curvas con las diferentes variables hidráulicas y geométricas de la modelación, gráficos de perspectiva X, Y, Z. Incluso dentro de los mapas, cuando tenemos información geográfica o tenemos un mapa RAS, podemos también generar mapas de resultado. Entonces, aquí en pantalla o aquí en mi herramienta GECRAS, de este icono que estoy señalando, que es el del RAS Mapper, hacia la derecha, tenemos todas las opciones para visualizar resultados. Entonces vamos a ir una por una explorando las diferentes formas de visualización de resultados. Vamos a arrancar con el RAS Mapper. Damos clic en el RAS Mapper. Vamos a esperar a que cargue. Y aquí nos vamos a resultados. Vamos a abrir los resultados. Me aparece la modelación de flujo permanente que hicimos en la actividad 3, la no permanente que hicimos en la siguiente actividad. Vamos a activarla y por defecto debería aparecer la capa de profundidad de flujo. Entonces aquí podemos observar cómo quedó el mapa. En este momento está para la condición máxima de flujo, o puedo utilizar la barra que está aquí arriba para ver el paso del hidrograma en el mapa. Aquí vemos que está aumentando el área o la mancha del flujo. En este caso no tenemos inundación, no hay desbordamiento en este modelo. Y también, por ejemplo, al seleccionar, dar clic derecho en una sección transversal, podemos pedirle que nos genere un gráfico de resultados de profundidad, en este caso que es el que está creado, tengo que pararme en algún punto aquí de la sección transversal. Me va a mostrar cómo la profundidad de flujo en ese punto del mapa llega hasta 1.57. Lo puedo ver también en la tabla. Aquí está la tabla combinada si tuviera diferentes resultados presentándose en el mapa al mismo tiempo. Y aquí podemos ver básicamente cómo se comporta la profundidad de flujo en ese punto. Vamos a apagar la capa de profundidad y vamos a pedirle que nos muestre la capa de velocidad. Aquí la capa de velocidad también la podemos visualizar, podemos modificar la visualización. Algo que tiene el RASMapper es que podemos actualizar la paleta de visualización al aumentar el zoom o al modificar el zoom dentro del RAS. Fíjense que aquí aparecería todo en azul, pero si selecciono esto se ajusta al zoom o a la vista que tengo. Podemos incluso hacer un zoom un poco mayor, aquí acercémonos un poco a nuestro canal y entonces parándonos sin tener que hacer clic nos va mostrando los valores de velocidad que tenemos en diferentes puntos del canal. Y pues también podemos crear un gráfico de velocidad en función del tiempo. Dando clic derecho nos muestra la velocidad del flujo en los diferentes instantes del tiempo con el paso del hidrograma en el canal. También podemos visualizar no solo la profundidad, aquí tenemos la profundidad, miremos rápidamente, que está en 1.30, 0.78, 1.11, etcétera, me puedo mover. O puedo generar un gráfico de profundidad del flujo o de cota del flujo. Acá entonces me muestra la cota de la superficie libre del agua para este instante de tiempo dentro de la modelación, o puedo seleccionar el valor máximo, por ejemplo, y revisar
o revisar cualquiera de los tiempos o ver cómo se comporta igualmente la profundidad de la superficie libre a lo largo de la modelación. Y bueno, también podemos crear otros mapas de resultado dando clic derecho en los resultados de la simulación realizada. Le puedo dar crear un nuevo mapa de resultados o crear una nueva capa calculada de resultados. Le puedo definir qué quiero mostrar utilizando también álgebra de mapas, o le puedo pedir que me genere un mapa de resultados de algún parámetro en particular, como el caudal o la relación de currante o el número de frutos, los esfuerzos cortantes. Por ejemplo, vamos a pedirle que nos muestre todo, que nos genere este mapa. Va a cargar el mapa, lo vamos a cerrar, vamos a seleccionarlo y vamos a pedir que nos muestre el mapa. Vamos a revisar la leyenda de visualización. Voy a modificar aquí la visualización del terreno un momento. Vamos a ponerle grises para ver mejor los resultados. Seleccionamos este, creamos una rampa de colores. Ok, le vamos a decir que actualice la visualización. Listo, entonces podemos ver aquí los esfuerzos cortantes en los diferentes puntos para los diferentes momentos del flujo del hidrograma. 1.55, 0.22, 0.4. Y bueno, digamos que esto nos da una visualización general de los resultados de nuestra modelación. Ahora revisemos las otras formas de visualización de resultados. Vamos con la siguiente, que es las secciones transversales. Aquí nos va a abrir una ventana donde podemos apreciar las diferentes secciones transversales. Me puedo mover por todas las secciones transversales de la geometría definida. La puedo seleccionar manualmente. Y con este botón aquí puedo ver la simulación. Si quiero ver la simulación de los resultados, recordemos que lo hicimos cada 30 minutos, cada 30 minutos, sí. Aquí vemos que no ha llegado el hidrograma pico, vamos a adelantarlo un poco. Vemos cómo ya está llegando el pico de la simulación. Y pues puedo revisarlo para cualquier sección transversal. Dentro de esta forma de revisar los resultados, puedo también revisar las velocidades o la distribución de velocidades. Doy clic ahí en opciones, distribución de velocidades, me abre esta ventana y selecciono la casilla de mostrar distribución de velocidades. Aquí puedo hacer un zoom o puedo hacer una revisión de cómo son las velocidades dentro del flujo. Nos muestra las etiquetas, podemos modificar, para pararlo aquí un momento, podemos modificar la visualización o los esquemas de visualización. Puedo seleccionar aquí lo que deseo mostrar en la gráfica. Bueno, revisemos el siguiente botón. Aquí podemos ver el perfil del flujo para nuestro canal. E igual tiene unas opciones muy similares a la ventana anterior. Podemos seleccionar los planes, si tenemos diferentes planes modelados, los perfiles, o podemos revisar o cambiar entre tramos de ríos. Si así lo quiero, puedo mostrar diferentes instantes de tiempo al mismo tiempo. Por ejemplo, voy a agregar aquí el máximo y agreguemos, está aquí agregado el del 3 de enero a mediodía. Voy a agregar aquí el del 2 de enero a las 7 de la mañana, por ejemplo. Entonces me va a mostrar los tres perfiles. Aquí puedo moverme dentro de los tres perfiles.
Puedo seleccionar las variables que quiero que presente. Por ejemplo, voy a quitar las bancas por ahora, para ver mejor los perfiles. Y bueno, puedo revisar. Recordemos que con el botón control podemos medir si necesitamos medir algo. Y puedo moverme igualmente con este botón dentro de la simulación realizada de flujo no permanente. En este otro icono podemos visualizar otras variables de las características hidráulicas de la modelación o del canal. En este caso, por defecto, nos va a mostrar aquí abajo en las abscisas la longitud del canal y nos está mostrando en este momento la velocidad en el canal para un instante de tiempo en particular, en este caso para el 4 de enero del 2023 a las 7 de la mañana. Igualmente aquí en el menú de opciones podemos seleccionar los planes o los perfiles. Voy a agregar el máximo, por ejemplo. Entonces aquí me está mostrando la velocidad máxima en el canal, la velocidad máxima o la velocidad en este instante de tiempo. O podemos agregar otras variables. Vamos a darle aquí a seleccionar variables. Aquí aparece la velocidad en las bancas izquierda y derecha, pero recordemos que en esta modelación solo tenemos velocidad dentro de las bancas o en el canal principal. Vamos a pedirle que nos muestre, por ejemplo, el área o el número de fruit. Vamos a buscarlo aquí. O aquí hay una amplia lista de variables que podemos revisar y podemos visualizar y nos permiten hacer el análisis que necesitemos en el estudio o diseño o el fin que tengamos para la modelación hidráulica que estemos realizando. Aquí, por ejemplo, este es el área del canal para el instante de tiempo del 4 de junio a las 7 de la mañana, el área máxima en el canal a lo largo del perfil de este. Las velocidades nos quedaron allá abajo, los números de fruit también, pero podemos bien sea hacer un zoom o seleccionar únicamente la variable del número de fruit para visualizar mejor este último. Por ejemplo, aquí en nuestro canal todos los valores del número de fruit son inferiores a 1. Eso quiere decir que la condición del canal es una condición de flujo subcrítico sin importar el instante del tiempo, al parecer, porque tanto para la condición máxima como para este otro instante de tiempo arbitrario del 4 de junio, perdón, el 4 de enero a las 7 de la mañana, pues tenemos valores de fruit por debajo de 1. Aquí en el menú de Standard Plots, pues hay gráficos estándar o por defecto. Hay gráficos de velocidad, gráfico de caudal, gráfico de áreas, gráfico de ancho máximo, del coeficiente n, del número de fruit, de la profundidad hidráulica, del esfuerzo cortante, etc. Y pues en todos los gráficos podemos modificar o agregar las grillas de la gráfica o las líneas, podemos modificar el abscisado en X, el abscisado en Y o las variables que queremos mostrar en Y, los colores, etc. También en File podemos copiar, Copy Plot to Clipboard, podemos copiar el esquema como una imagen PNG o podemos copiar también los valores y pegarlos en cualquier archivo de texto o cualquier archivo en el que queramos desarrollar un informe, por ejemplo, o simplemente pegar la información que encontramos aquí en el modelo. La siguiente opción son estas curvas, Rating Curve, donde por defecto nos muestra una curva de la elevación de la superficie del agua y el caudal de flujo para todos los instantes de tiempo que tenemos dentro del hidrograma o el modelo. Aquí en general pues podemos presentar una curva de un par de variables hidráulicas las que queramos. Por ejemplo, me voy a el eje X, entonces está por defecto el caudal. Pero ya no quiero el caudal, entonces voy y busco la velocidad. Necesito generar una gráfica o una curva de velocidad contra caudal.
Creo que dejé los dos, entonces no me va a dejar. Velocidad. En el canal voy a quitar aquí la del caudal. Y entonces me genera ahora una curva de... perdón, seleccioné fue volumen del canal en miles de metros cúbicos. Puedo seleccionar cualquiera de las variables, tanto para el eje X como para el eje Y. De nuevo voy a seleccionar aquí velocidad del canal. Y voy, por ejemplo, a seleccionar en el eje Y los esfuerzos cortantes. Esfuerzos cortantes en el canal. Okay. Y puedo ver cómo varían los esfuerzos cortantes en función de las velocidades que tenemos en el canal y para los diferentes instantes de tiempo. Eso también lo podemos hacer. O lo podemos revisar así. Bueno, revisemos las otras opciones. Esta otra opción es un visor 3D que se ha venido desarrollando desde la versión 6.5.9 o 6.1. Aquí empieza a hacer el preprocesamiento para el visor 3D de los resultados. Esto solo está habilitado cuando hemos definido una geometría, bien sea 1 o 2D, y cuando tenemos un modelo de terreno. Si no tenemos un modelo de terreno, pues él no va a generar ninguna vista 3D. Ok, algo que tenemos aquí y también tenemos en el RASMapper es poder ver la trayectoria de las partículas. Vamos aquí a habilitarlo. Aquí podemos ver un poco esta visualización. Fíjense que aquí tenemos al parecer un obstáculo en el terreno, pero puedo mantener, por ejemplo, el botón control para acercarme, o con el scroll del mouse puedo acercarme o moverme dentro del flujo. Puedo también modificar las opciones de visualización, los colores o los formatos del renderizado. Y con este botón de aquí también puedo cambiar dentro de los resultados que deseo visualizar. Y con el clic derecho del mouse puedo cambiar la perspectiva. Entonces, bueno, también podemos modificar las opciones de cómo nos movemos dentro de este visor 3D. Con control reducimos la altura de visión. Con el scroll podemos movernos en el mapa y con el clic derecho podemos cambiar la perspectiva. Vamos también incluso ver cómo cambia el flujo dentro de nuestro flujo permanente, cómo pasa la creciente o el ideograma. Y para finalizar vamos aquí al menú. En opciones podemos cambiar los colores de visualización de los resultados, del terreno, de la profundidad, de la velocidad, de la cota de la superficie libre. Y aquí podemos salir del visor. También podemos ver gráficas resultado de estación, elevación y caudal a lo largo del tiempo. Aquí abajo tenemos el tiempo de la modelación. La curva azul nos está mostrando la estación o altura, que la vemos aquí al lado izquierdo. Y la línea verde punteada nos está mostrando el caudal de flujo en metros cúbicos por segundo. Esto lo podemos ver para cada sección transversal. Por ejemplo, me puedo mover en las secciones transversales y ver cómo se comportan estas curvas para las diferentes secciones de nuestro modelo o geometría. Podemos modificar también la visualización de nuestro esquema. Podemos ver al mismo tiempo la tabla con los resultados o incluso cambiar las variables de visualización. Esta última gráfica o penúltima gráfica que vamos a ver
nos permite visualizar tanto de forma tabular o en tablas y en gráficas las propiedades hidráulicas del sistema. Esto lo podemos hacer también por sección transversal. Podemos seleccionar las variables a mostrar, nos permite ver las áreas totales, la capacidad de transporte, máxima, total en las bancas, etc. Y también podemos aquí cambiar en las secciones transversales. Ahora revisemos el último gráfico de visualización que ya se los había mostrado en una clase anterior. No se encuentra ahora acá porque está siendo reemplazado por el visor 3D. Vamos a vistas y vamos a XYZ perspectiva, una gráfica de perspectiva clásica. Aquí podemos seleccionar las secciones transversales que queremos visualizar. Por defecto aparecen todas. Si quiero ver solo un tramo, pues limito el tramo de visualización. Por ejemplo, esas tres. Aquí me puedo mover en la perspectiva. Puedo también modificar igualmente los colores, las variables, los perfiles, o moverme a lo largo de la simulación que se realizó. Puedo modificar la velocidad también. Y es una muy buena herramienta para visualizar los resultados. Finalmente nos quedan las tablas de resultados. Hay dos tipos de tabla: tabla resumen y tablas específicas. Son bastante útiles para analizar y documentar los resultados de una simulación. Las tablas pues nos permiten ver una gran cantidad de información detallada en un formato conciso. Las tablas específicas o detalladas nos muestran información hidráulica en un solo lugar, es decir, en una sola sección transversal o estructura y para un solo perfil de usuario, de flujo. Entonces podemos ingresar a través de este icono que vemos acá. Nos abre esta ventana. En esta ventana, y me voy adelantando, ya podemos ver los errores que aparecen en la parte de abajo para esta sección transversal. En esta sección transversal, pues podemos ver un resumen de todas las características hidráulicas de la modelación realizada. Lo podemos también revisar para el perfil de profundidad de flujo máxima o para un valor específico en el tiempo. Encontramos información como velocidad, caudal, pendiente de la línea de energía, ancho, transporte, coeficiente alfa de corrección. Y si quisiéramos podemos cambiar también las unidades de visualización de los resultados. La segunda tabla, que es la tabla general, es una tabla resumen que nos muestra un número limitado pues, de variables hidráulicas para varias secciones transversales al mismo tiempo y para un perfil específico de flujo o un instante de tiempo específico. En este caso, por defecto, muestra el perfil máximo, nos muestra todas las secciones transversales de nuestro canal y estas variables por defecto. Esta es una tabla estándar, se llama tabla estándar 1, puedo seleccionar la tabla estándar 2 o en el caso en el que tenga ya estructuras hidráulicas, puedo seleccionar unas tablas que vienen por defecto para las estructuras laterales, las estructuras en línea, los puentes o estructuras transversales. Y en opciones pues puedo cambiar también los planes o los perfiles o los tramos que estamos visualizando como me aparece acá. También podemos modificar el orden de la tabla, la cantidad de decimales a mostrar y los sistemas de unidades en los que queremos ver el resultado. Y algo muy práctico es que también desde archivo podemos copiar los datos con los encabezados o simplemente los datos y pegarlos en cualquier otro archivo en el que queramos trabajar. O guardarlo como un archivo de texto. Me dice que dónde lo quiero guardar
busco dónde guardarlo y me guarda los resultados como un archivo plano de texto. Finalmente, en este último botón va a desplegarse una ventana que nos permite revisar los errores, avisos o notas resultantes en la modelación. Aquí, por ejemplo, hay varios avisos de alerta o warnings. Esto es muy útil para saber qué errores puede tener nuestra modelación o qué avisos para que revisemos tiene la modelación por si deseamos corregirlos. Por ejemplo, aquí en prácticamente todos estos, a excepción de este de acá, nos está diciendo que la relación de transporte es menor a 0.7 o mayor a 1.4. Entonces nos sugiere que de pronto requerimos de una mayor cantidad de secciones transversales y si queremos podemos generar más secciones transversales para la modelación y volver a revisar qué pasa con los resultados, qué pasa con el radio del transporte. Y esto también resulta útil para la documentación pues, de la simulación. Podemos imprimir los resultados, guardarlos en un archivo plano o simplemente copiarlos para ser pegados en otra herramienta de software. Y bueno, en general en la documentación del curso he dejado un listado con los errores, notas y avisos comunes que podemos encontrarnos en la modelación. O si no los encontramos allí también podemos ir a la herramienta de ayuda y podemos ir a las notas o a la página web de GECRAS donde encontraremos toda la documentación del programa, como el manual de usuario, el manual 2D o el manual del RASMapper, etc. Aquí termina esta actividad, nos vemos en la próxima actividad. Adiós.